Marcos capítulo 7, versículo 24 al 30. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera. Pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, o como dice el texto literalmente, era griega, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Y él le decía: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella respondió y le dijo: es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y él le dijo: por esta respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Este es un relato muy conocido. Y de hecho, yo mismo no recuerdo cuántas veces he predicado de la mujer sirofenicia o de la mujer cananea a lo largo de mi ministerio. Y es un pasaje que nosotros usamos a menudo para mostrar la naturaleza de la verdadera fe. Esta mujer sirofenicia de la historia creyó en Jesús a pesar de que todas las circunstancias estaban en su contra. Y nosotros vemos en la historia cómo el Señor la bendijo abundantemente por causa de su fe. Sin embargo, aunque este es el centro de la historia y por si acaso no es incorrecto en absoluto que nosotros usemos este relato para hablar de la fe porque es una parte intrínseca de la historia, en esta mañana yo quiero hacerles ver, mis amados hermanos, que hay algo más en el trasfondo de este pasaje. Algo más que nos ayuda a tener un mejor entendimiento de la naturaleza y el alcance del Evangelio. Podemos dividir esta historia en 5 escenas. Y la primera de ellas yo la he titulado El retiro de un Salvador que no pudo ocultarse. El retiro de un Salvador que no pudo ocultarse. Tanto Marcos como Mateo, que son los dos evangelistas que narran esta historia, nos dicen que el Señor se fue de Galilea, y Mateo de manera explícita dice que él se retiró a la región de Tiro y de Sidón, ya sea para descansar o para evitar una confrontación prematura con los líderes religiosos de Israel. Si ustedes recuerdan, el domingo pasado vimos que el Señor acaba de tener un enfrentamiento con los fariseos porque él expuso la hipocresía de su religiosidad legalista. Y en cierto modo, este enfrentamiento de Marcos capítulo 7, versículos 1 al 23, marcó el principio del fin para el Señor Jesucristo. Pero todavía no era el momento para dirigirse hacia la cruz. Así que el Señor se retira a la región de Tiro y de Sidón. Estas ciudades estaban situadas al norte de Galilea, en el lugar que hoy se conoce como el Líbano. Un comentarista señala que la ciudad de Tiro representaba la más extrema expresión del paganismo que un judío esperaría encontrar fuera de las fronteras de Israel. Así que, mis hermanos, es sumamente significativo que el Señor haya escogido precisamente esta región como el lugar de su retiro. Es interesante notar que en el Salmo 87, versículo 4, se profetizaba que algunos habitantes de Tiro llegarían a creer en el Mesías. De manera que esta historia es una especie de anticipo del plan redentor que Dios habría de llevar a cabo a través de su Hijo y que habría de alcanzar a todas las naciones de la tierra. Mis hermanos, Cristo vino a comprar un pueblo.
Un pueblo que estaría compuesto de toda lengua, tribu y nación. Marcos nos dice que el Señor entró en una casa, no sabemos de quién, y que tenía la intención de pasar desapercibido. Pero no pudo esconderse, dice el texto literalmente. Porque una mujer sirofenicia estaba decidida a tener una audiencia con Jesús. Y mis hermanos, esto ya nos enseña algo. Y es que la verdadera fe es como un imán que nos atrae hacia el Señor. Esta mujer tenía una gran necesidad y al mismo tiempo una gran confianza depositada en la persona de Jesús. Y eso nos lleva a la segunda escena de este relato, que yo he titulado La petición desgarradora de una mujer pagana. La petición desgarradora de una mujer pagana. No conocemos el nombre de esta mujer, pero sí conocemos las circunstancias que marcaron su vida. Marcos nos dice que ella era griega, culturalmente hablando, es decir, era una mujer gentil. Ella no pertenecía a la nación de Israel. Y para colmo, Marcos dice que ella era sirofenicia de nacimiento. En otras palabras, esta mujer provenía de un trasfondo groseramente pagano, en un contraste muy marcado con los fariseos de la historia anterior. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada? Aquellos judíos eran religiosos, eran sumamente decentes. Esta mujer provenía de un contexto inmoral y sumamente idolátrico. De hecho, fue la nación de Tiro la que exportó la adoración a Baal en la nación de Israel. Jezabel era de Tiro, una de las mujeres más perversas de toda la Biblia. Sin embargo, estos fariseos decentes, moralistas, religiosos, eran incrédulos. Esta mujer demostró tener una gran fe en la persona de Jesús. Mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, la decencia y la religiosidad suelen ser dos grandes obstáculos para la verdadera fe. ¿Oíste eso? La decencia y la religiosidad suelen ser dos grandes obstáculos para la verdadera fe, porque esta surge de un profundo sentido de necesidad y de impotencia. La verdadera fe surge de un profundo sentido de necesidad y de impotencia. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, dice el Señor. Y los fariseos creían que ellos estaban sanos. Ellos creían que no necesitaban a Jesús. Pero esta mujer estaba consciente de que no había ninguna cosa en este mundo que ella necesitara más que a Jesús. Por eso estaba dispuesta a vencer cualquier obstáculo que se le interpusiera en su camino, aunque no había ninguna razón para tener la menor expectativa de que ella iba a ser recibida por ese rabí de Nazaret y escucharía su petición. Ella no tenía ninguna razón para esperar eso. Ella sabía que los judíos trataban de mantenerse lo más lejos posible de estos idólatras paganos gentiles. De manera que llegar hasta Jesús implicaba para ella tener que vencer muchas barreras sociales, morales, religiosas. Pero ella tenía una gran fe y un gran problema. Ella tenía una gran fe y un gran problema. Su hijita estaba gravemente atormentada por un demonio. Así lo describe el Evangelio de Mateo en la historia paralela. Su hijita estaba gravemente atormentada por un demonio. Este es un término de cariño que no implica necesariamente que fuera una niña pequeña. De hecho, algunos piensan que esta muchacha podía tener edad casadera, pero era su hijita. Era la hijita de su corazón.
La hijita que le partía el alma a esta madre cuando la veía en esa terrible condición de oscuridad espiritual. Era su hijita del alma la que estaba posesa por un demonio. Y ella sabía que solo Jesús podía librarla de esa esclavitud. De alguna manera los hechos del Señor habían llegado a conocerse en esa región pagana de Tiro y de Sidón. Así que esta mujer sirofenicia no estaba dispuesta a dejar pasar esta oportunidad. Me encanta esto que dice Tim Keller. Dice que en este mundo hay cobardes, hay gente normales, hay héroes y también están los padres. Los padres pertenecemos a una categoría distinta, ¿verdad que sí? Una categoría que no tiene nada que ver con la personalidad con la cual nacimos. Si tu hija está en peligro, tú vas a hacer lo que sea para salvarla. Y eso es precisamente lo que nosotros vemos en esta historia. Marcos dice en el versículo 26 que la mujer le rogaba. Y la idea de ese verbo es que ella se lo pedía con insistencia. Una y otra vez, una y otra vez. Mateo nos dice que al ver a Jesús, esta mujer comenzó a gritar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Oyeron eso? No, ten misericordia de mi hija. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. El dolor de su hija era su propio dolor. La miseria de su hija era su propia miseria. Apiádate de mí, Señor, teniendo compasión de mi hija. Eso es lo que hacen los padres. Pero ahora viene la parte más extraña de esta historia, y que yo he titulado La reacción inesperada de un Salvador compasivo. La reacción inesperada de un Salvador compasivo. Mis hermanos, si hay un rasgo de carácter que se resalta en los evangelios, es la compasión de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es increíblemente compasivo, tierno, bondadoso y misericordioso. Y es precisamente por eso que su reacción inicial hacia esta mujer sirofenicia resulta tan chocante y tan inesperada. Yo estoy aquí todo el tiempo yendo a Mateo porque el relato de Mateo es más extenso que el de Marcos. Dice Mateo en su evangelio que cuando ella comenzó a clamar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada, Mateo dice que Jesús no le respondió palabra. Imagínense, hermanos, lo que pudo haber estado pasando por la mente de esta mujer en ese momento. Ella viene a Jesús profundamente abatida, viendo por primera vez un rayo de esperanza al final de un túnel muy oscuro, y Jesús ni siquiera le dirige la palabra. Y la cosa se puso peor. Porque ella sigue clamando y clamando hasta que desespera a los discípulos. Y ellos le dicen: por favor, Señor, hazle caso. Sal ya de esta mujer. Y Jesús le dice: no. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta prueba fue peor que el silencio, porque por lo menos el silencio no era un no claro. Era silencio. Pero ahora Jesús acaba de decir en una forma clara y contundente: no. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero en vez de desistir, esta mujer decide postrarse de nuevo ante el Jesús y suplicarle con vehemencia. Dice Mateo: Señor, socórreme.
Y de nuevo, mis hermanos, traten de visualizar, por favor, usen su imaginación, traten de visualizar este cuadro tan desgarrador. Esta mujer está derramando su alma delante del Señor Jesucristo, le está suplicando desde lo más profundo de su corazón: por favor, Señor, socórreme. Y ahora escuchen la respuesta de Jesús en Marcos 7:27. Deja primero que los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. ¡Wow! ¡Qué respuesta más extraña! Mis hermanos, ¿por qué el Señor está tratando a esta mujer de esa manera? Hay varias cosas que debemos explicar para poder entender lo que está sucediendo aquí. En el griego, que es un idioma muy preciso, como hemos dicho otras veces, hay dos palabras que se traducen como perro. Una es para referirse a los perros realengos, y en Israel eran prácticamente animales salvajes. Y hay otra palabra que se usa para las mascotas que las familias adoptaban como parte de ellas. Y esa es la palabra que el Señor está usando aquí. Podemos traducirla como cachorrito. No está bien quitar el pan de los hijos para echárselo a los cachorritos. Esta es una especie de parábola a través de la cual Jesús quiere hacerle ver a esta mujer que hay un orden en la aplicación del plan de redención diseñado por Dios. Seguramente aquí muchos tienen mascotas en su casa. Y el orden normal, en toda familia más o menos normal, es que los hijos comen primero y los animales después. Cuando el Señor está tomando este ejemplo que esta mujer conocía muy bien, para decirle: hija mía, hay un orden en este asunto, hay un orden en el plan de redención. En la familia, los hijos deben comer primero, los cachorritos después. Y de la misma manera, así también el evangelio debe llegar primero a los judíos en cumplimiento del pacto que Dios hizo con ellos en el Antiguo Testamento. Después va a alcanzar a los gentiles, es decir, a todas las demás naciones de la tierra aparte de Israel. Pablo dice en Romanos capítulo 1 versículo 16 que el evangelio es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. ¿Ven el orden? Al judío primero. Era necesario que el Señor hiciera la oferta de salvación a los judíos antes de hacerla a nadie más, para mostrar de esa manera que Él era el Salvador que había sido prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Pero inmediatamente después de su resurrección, ¿cuál fue la orden del Señor a sus discípulos? ¿Cuál fue la orden del Señor? Vayan y prediquen el evangelio comenzando desde Jerusalén, dice en Lucas 24:47, pero para alcanzar desde allí a todas las naciones de la tierra. Y es ese orden en el plan de redención lo que sirve de trasfondo a esta declaración de Jesús a la mujer sirofenicia. El Señor Jesucristo debía morir y resucitar antes de que las puertas del reino de los cielos se abrieran de par en par a los gentiles. Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 12, en aquel tiempo ustedes, los gentiles, estaban fuera de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Ustedes estaban sin Cristo, dice Pablo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero vosotros que estabais lejos habéis sido hechos cercanos por medio de la muerte de Cristo. Ahora, ¿saben qué es lo sorprendente de esta historia? Que la mujer sirofenicia entendió perfectamente lo que el Señor está tratando de decirle. Ella se da cuenta de que detrás de esta parábola de Jesús hay una oferta velada. Una oferta que no está clara, pero que está allí y a la que ella va a aferrarse ahora con
todas las fuerzas de su ser. Y eso nos lleva a la cuarta escena, y que hemos titulado la actitud humilde y confiada de la fe. Escuchen, mis hermanos, la respuesta de esta mujer en el versículo 28. Pero ella le respondió y le dijo: es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. ¡Wow! ¡Qué respuesta! Hermanos, ¿ustedes se dan cuenta de lo que esta mujer está haciendo aquí? Jesús acaba de decirle que ella no tiene lugar en la mesa todavía. Pero luego que los hijos se sacien, cuando el evangelio haya sido ofrecido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, entonces la invitación sería para todos. Y en vez de ofenderse por estas palabras de Jesús y decirle: pero ven acá, ¿quién te crees tú que eres para hablarme de esa manera? Esta mujer le dice con toda humildad: no hay problema, Señor. Entiendo el punto. Yo acepto que soy un cachorrito gentil. Yo acepto, Señor, que yo no tengo derecho a estar sentada a la mesa, pero el banquete de Dios es tan abundante que yo me conformo con las migajas que caen del plato de los hijos. ¡Qué fe! Dice un comentarista llamado James Edwards, un erudito del Nuevo Testamento, dice: esta mujer es la primera persona en el Evangelio de Marcos que entiende una parábola. Increíble. Los discípulos nunca entendían nada. Y esta mujer pagana, sirofenicia, es la primera mujer o la primera persona en el Evangelio de Marcos que entiende una parábola de Jesús. Por eso le responde exactamente en los mismos términos que él usó para dirigirse a ella. Esta mujer sirofenicia sabía que la provisión de Dios para su pueblo, al cual ella todavía no pertenecía, era tan abundante que las sobras que caían de la mesa eran suficientes como para satisfacer plenamente su necesidad. Por eso es que yo he titulado este mensaje: el banquete de la gracia. El banquete de la gracia. Por eso ella insiste en su petición y al mismo tiempo lo hace con todo respeto. Mis hermanos, esta mujer nos está dando una lección de protocolo espiritual. Para acercarse al Rey de los cielos, hay que tener un protocolo. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la forma apropiada en que nosotros debemos acercarnos a Dios con nuestras peticiones? Mis hermanos, ¿acaso tenemos derecho a estar reclamando y proclamando y declamando y todas las cosas que hacen el día de hoy? ¿Tenemos nosotros derecho a demandar que Dios nos escuche y que nos dé todo lo que le pedimos? No, no tenemos derecho. No, ella estaba muy consciente de que no tenía ningún derecho de reclamar absolutamente nada. Ella acepta humildemente cuál es su lugar en este momento de la historia redentora, pero al mismo tiempo ella sabe que puede apelar a la sobreabundante bondad de Dios para que responda a su petición. Mis hermanos, esa es la actitud que caracteriza la verdadera fe. Por un lado está ese sentido de necesidad y de confianza que nos mueve a aferrarnos a Cristo como nuestra única esperanza. Pero al mismo tiempo está esa actitud de humildad que no demanda nada ante la presencia del Señor, sino que se acoge pacientemente a su misericordia. Y yo te pregunto, creyente que estás aquí en esta mañana, ¿es con esa actitud que tú te acercas al trono de la gracia en oración?
con confianza y humildad al mismo tiempo? Confianza y humildad. Señor, no tengo nada que demandar de ti. Yo no tengo ninguna dignidad personal a la cual apelar y que me haga ser merecedor de tus bendiciones. Pero yo sé que tú eres bueno. Y yo sé que para siempre es tu misericordia. Ahora, como a nosotros se nos hace tan difícil poder examinar con objetividad lo que sucede dentro de nosotros mismos, déjame ayudarte a conocerte mejor. Mira, mi hermano, cada vez que el descontento y la impaciencia se apoderan de tu alma o de la mía, esa es una señal muy clara de que en el fondo de nuestro corazón nos creemos merecedores del favor divino. ¿No es verdad que cuando nosotros pagamos por una mercancía, tenemos el derecho a exigir rapidez en la entrega? Pero el mendigo tiene que contentarse con esperar pacientemente a que le concedan lo que ha pedido. No tiene derecho a exigir. Y mis hermanos, si hay algo que la palabra de Dios nos recuerda una y otra vez, es que todo lo que nosotros recibimos de su mano, lo recibimos de pura gracia. Martín Lutero decía que en este encuentro de Jesús con la mujer sirofenicia, nosotros podemos ver el evangelio en su estado puro, dice él. Porque lo que el evangelio dice a cada creyente es que somos peores de lo que pensábamos que éramos. Pero al mismo tiempo somos amados y aceptados más allá de lo que nunca llegamos a imaginar. ¿Oíste eso? Esa es la enseñanza del evangelio. Tú eres peor de lo que tú creías que tú eras. Pero por causa de Jesús, tú eres más amado y aceptado por Dios como nunca llegaste a imaginar. Mis hermanos, piensen en esto por un momento. Esta mujer sirofenicia se acercó al Señor aceptando su posición como alguien que no tenía derecho a estar sentada a la mesa. Pero ¿saben qué? Ese no es nuestro caso. Ese no es nuestro caso. Todo aquel que haya confiado en Cristo para la salvación de su alma, sin importar la nacionalidad de la que haya venido, ya no es un cachorrito gentil que espera comer de las migajas que caen de la mesa. Mis hermanos, nosotros, los hijos de Dios, somos aquellos para quienes Dios ha preparado un verdadero banquete de gracia. Fue escribiendo a creyentes con un trasfondo gentil que el apóstol Pablo dice en el capítulo 1 de su carta a los Efesios que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que si las migajas del banquete de Dios fueron más que suficientes para saciar a esta mujer sirofenicia, ¿cuánto más suficiente será para nosotros que estamos sentados a la mesa? Cuando estaba trabajando con este pasaje en la semana, recordé aquella historia que usa el Señor en Lucas capítulo 11 para incentivar la oración en la vida de los discípulos. Dice el Señor en Lucas 11, supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para darte nada. Y ahora dice Jesús, os digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Cuál es
la enseñanza de esta historia. Está enseñando Jesús aquí que nosotros, si nosotros venimos delante de Dios y comenzamos a pedir y a pedir y a pedir y a pedir, Él responderá nuestras oraciones por cansancio. Eso es lo que Jesús está tratando de expresar, que el Señor responderá nuestras oraciones por causa de nuestra insistencia. No, mis hermanos. Cuando un creyente se acerca a Dios en oración, no es como ese hombre que llega a la medianoche a importunar a su amigo. Nosotros somos los hijos que estamos metidos en la cama con el Padre. Y lo que Jesús está tratando de enseñarnos a todos los que somos verdaderos creyentes es que si este hombre estuvo dispuesto a levantarse de su cama por causa del ruego de un amigo inoportuno, ¿qué no sería capaz de hacer si fuera uno de sus propios hijos que le dice: papi, tengo hambre? Por eso es que el Señor continúa diciendo en esa misma historia de Lucas 11: o suponed que a uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? El Señor está diciendo, por favor, apliquen la lógica. Tú estás en cama, abrazado al cuello de tu Padre Celestial. Y le dices: papi, tengo sed. ¿Y qué va a hacer ese padre que es capaz de levantarse a darle un pan a un amigo inoportuno? ¿Qué no hará por ese hijo que está acostado a su lado? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, dice el autor de la carta a los Hebreos, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el socorro oportuno. Ya me imagino a algunos pensando de esta manera. Ok, ahora entiendo. Eso significa que ahora que yo soy hijo, sí puedo demandarle a Dios que me dé lo que yo quiero. Porque la mujer sirofenicia no estaba sentada a la mesa, yo sí. No. Recuerda, mi hermano, que es un trono de gracia. Todos los favores que recibimos de la mano de Dios siempre serán regalos de gracia, que son derramados sobre nosotros únicamente por causa de Jesús. Lo que esto significa es que podemos acercarnos con confianza a ese trono de gracia, sabiendo de antemano que ya hemos sido aceptados en la presencia de Dios, con todos los privilegios que tienen sus hijos, porque ahora nosotros estamos en su Hijo, unidos por la fe a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Esta mujer sirofenicia pudo prevalecer en su petición al Señor porque ella entendió el Evangelio. Ella entendió el Evangelio. Yo no tengo mérito alguno para ser oído, pero tu bondad es más que abundante como para suplir plenamente mi necesidad. Así que voy a seguir aquí como un cachorrito debajo de la mesa. ¿Y saben qué hizo Jesús? El Señor honró su confianza. Y eso nos lleva a la última escena de esta historia que hemos titulado El poder de Dios actuando a favor de una mujer débil. El poder de Dios actuando a favor de una mujer débil. Y Él le dijo: por esta respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hija. En el Evangelio de Mateo dice que Jesús le dice: oh mujer, grande es tu fe. Versículo 30, cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Ella no tenía mucho conocimiento acerca de Jesús, pero había algo que ella sí sabía.
Algo que la llevó a aferrarse a Jesús con todas las fuerzas de su corazón. Y es que fuera de Él no hay esperanza para nadie. Fuera del Señor no hay esperanza para nadie. Mis hermanos, lo que hacía grande la fe de esta mujer era esa extraña combinación de una profunda necesidad con una gran confianza y una disposición humilde a seguir esperando en Jesús con todas las circunstancias en contra. Eso es una gran fe. Una gran fe. Necesidad, confianza y humildad. Esos son los tres ingredientes de la fe. Y aunque su reacción inicial parecía ruda y desconsiderada, el Señor Jesucristo estaba probando la fe de esta mujer. ¿Saben para qué? Para que llegara a ser una gran fe. El Señor estaba probando su fe. Me encanta cómo lo dice Spurgeon. El gran predicador inglés estaba predicando de este pasaje y Spurgeon decía que la mujer sirofenicia, oigan esto, la mujer sirofenicia fue formada y desarrollada por el desaire de Jesús. Ella fue formada y desarrollada por el desaire de Jesús. Y Spurgeon añade, mientras su sabiduría la probaba, su gracia la sustentaba. El Señor Jesús estaba allí probando a esta mujer y al mismo tiempo rogando al Padre para que su fe no faltara. Y al final de la historia, ella no solo termina con su hija sana, ella termina con una gran fe. Mis hermanos, una de las grandes lecciones de esta historia es que debemos prevalecer aferrados de Cristo a pesar de todas las dudas y temores que nos asalten. Porque déjenme decirles para calmar vuestras conciencias. Uno quisiera, ¿verdad?, que en el momento de la prueba, lo primero que se disparara fuera la fe. Pero ¿saben qué es lo que normalmente ocurre? Que en el momento en que llega la prueba, lo primero que se dispara es la duda. Es por eso que Martin Lloyd-Jones decía que la fe es el instrumento a través del cual nosotros podemos aplastarle la cabeza a la serpiente de la duda. Aférrate de Cristo, mi hermano, y no lo sueltes, porque no encontrarás alivio en ningún otro lugar. Pastor, es que yo no estoy seguro de que las promesas de Cristo sean para mí. Entonces vuelve a leer esta historia, porque la mujer sirofenicia tampoco lo tenía. Ella tampoco tenía certeza de nada. De hecho, de lo único que ella tenía certeza es de que Jesús parecía no querer responder su petición. Pero aún así continuó confiando en Él. Sí, yo sé, pastor, pero es que mire que yo he orado por esto, y he orado, y yo no consigo respuesta. Lo mismo le sucedió a la mujer sirofenicia. Ahora yo te pregunto, ¿qué tú vas a hacer entonces? ¿Alejarte del único Dios vivo y verdadero para buscar el alivio de tu alma en cosas que nunca van a poder satisfacerte en verdad? Como dice el profeta Jeremías, espantaos cielos y tú tierra, porque dos pecados ha hecho mi pueblo. Me ha dejado a mí cisterna de agua viva para acabar en cisternas que rotas que no retienen aguas. ¿Eso es lo que tú vas a hacer? Ay, pastor, es que si usted me conociera, yo soy un gran pecador. Y yo dudo que Dios tenga misericordia de mí. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez Dios te ha llamado perro? ¿O por lo menos cachorrito? Porque ese fue el término que el Señor usó para referirse a esta mujer. Y como quiera se quedó ahí a pesar de todo, esperando en Jesús. Pastor, es que yo no tengo ninguna seguridad
del amor de Cristo para mí. Ella tampoco lo tenía. Ella tampoco. De hecho, como decía hace un momento, más bien recibió pruebas de lo contrario al principio, pero ella sabía que no había esperanza alguna fuera de Jesús. Mi amigo, déjame decirte algo, no importa cuánto tengas que esperar y cuánto tengas que clamar y cuánta oposición tengas que vencer. Si tú eres un pecador que deseas la misericordia de Dios para el perdón de tus pecados y el don de la vida eterna, continúa clamando a Dios hasta que tenga misericordia de ti. Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otra opción. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fuera de Jesús no hay salvación para nadie. Y si tú eres un creyente atribulado, mi hermana, mi hermano, no olvides que solo Cristo puede proveerle a tu alma el alivio que necesitas. No lo sueltes. No lo sueltes, aunque no te responda palabra al principio. Aunque las circunstancias te digan que Él se ha olvidado de ti, eso no es verdad. Recuerda a la mujer sirofenicia y sigue esperando en Jesús. Porque la bendición vendrá, aunque sea en el momento y de la manera en que tú menos te lo esperas. La bendición vendrá. Mi hermano, dile a tu alma, al igual que Job, aunque él me matare, en él esperaré. Aunque él me matare, en él esperaré. Aférrate a la promesa a pesar de las circunstancias, porque dice la Escritura que el corazón contrito y humillado no será despreciado por Dios. Eso nunca va a suceder, nunca va a suceder. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Recuerda, mi hermano, nosotros somos los hijos y estamos sentados a la mesa para disfrutar del banquete de gracia que nuestro Dios ha preparado para todos aquellos que confían en Jesús. ¿Y saben qué? De este lado del cielo nosotros tenemos una mezcla de bendición y tribulación. Pero algún día nosotros estaremos en la cena de la boda del Cordero. Allí no habrá tribulación, como dice uno de nuestros himnos, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Y por increíble que parezca, en esa cena, el Señor Jesús se ceñirá de un manto y Él mismo nos servirá. Hay no una luz pequeña al final del túnel. Hay una luz gloriosa al final del túnel. Porque algún día estaremos en la bendita, gloriosa, preciosa presencia de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo.